Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. Buenas noches, Estamos con una nueva toma, nos toman así de costado. Muy bien. Vamos a hablar con Jorge. ¿A dónde habla ya? Vamos a hablar con Jorge Curle, que haga algo con acá, con los controles, porque se nos fueron de pista, me parece. Sí. ¿Cómo anda, Luis? Muy bien, ¿usted? Estuve con un casamiento el fin de semana. Lo vi. De mis amigos Julián y Leandro. Y ¿Qué tal? Bien. ¿Se habló de político o no? No, pero quisiera que otro amigo se case. ¿Usted no está por ahí cerca? No. Porque me gustó, disfruté el casamiento. Hacía mucho que no salía un sábado a la noche. Usted va a ser mi primer invitado, pero todavía falta. Bueno, pero yo le voy a insistir. Pues claro, están caros los casamientos. Hay que... No importa, podemos conseguir sponsor por acá. ¿Ese es el problema? No, ese es el problema. Cuando tengo no me fijo, decía uno. Pero no, estuvo lindo la verdad que me puso contento porque aparte se casó una amiga. Tengo una confusión bárbara. ¿Vino allá o vino allá? Acá vino, bueno. ¿Dónde que está usted para guiarme? Bueno. Vamos al adelanto del momento militante. Vamos adelante del momento militante. Y esto, menos lo podía hacer. Votó a Milei y se fundió con Libra y ahora está ansioso porque el presidente lo estafe por tercera vez. Un optimista de la vida. Un optimista de la vida. Me hace acordar al concejal posadeño, ¿cómo se llama? Que en cualquier momento le van a meter un soplamoco. Oriaski. Le van a meter un rescatate. Ay, Dios. Estuvo con la renovación también, igual que Harfield, parece que. ¿Sí? Sí, acá todos pasaron por... No, yo le voy a decir algo. Hay un doctor Jekyll de la renovación que crea cada Frankenstein. Sí. Mamma mía. Bueno, vamos al otro. Bueno, yo esto no lo podía creer. No lo podía creer. Primero de todo, voy a decir algo que me dijo una vez un jefe político que tuve, que me dijo: al sucesor no se lo construye, al sucesor se lo evita. Y por eso debe ser que Hugo Pasalacqua, que va a dejar su cargo en diciembre del 2027, aunque no lo quiera aceptar, evita a los posibles candidatos o precandidatos a gobernador. Pero sí tiene su candidato a intendente, no lo puedo creer. Para los que nos están viendo en todo el país, el de pelo blanco que está señalando es Hugo Mario Pasalacqua, y el que está al lado es el ministro de Desarrollo Social de Misiones, algo así como la Sandra Petovelo de Misiones, Fernando Mesa. Bueno, ¿usted puede creer, Luis, que nosotros no vamos a aparecer más en pantalla, no se preocupe que no aparecemos nunca más? Poner la foto de nuevo de Fernando Mesa, lo están midiendo para intendente. Yo no sé Había sido candidato en la última, ¿se acuerdan? Sí, pero lo caro que salieron cada uno de sus votos. Yo creo que para mí es el seguro de retiro. Dice: vos sos candidato a intendente, agarrá la plata en la cajita, lo tiene a Marco, ¿cómo se llama el garca que tiene ahí como contador? Ay, a ver si me lo tengo anotado acá. No me acuerdo, pero yo me acuerdo ahí el Marco, el contador del Ministerio de Desarrollo Social, que ya le vamos a tirar los carpetazos, porque si asoma la cabeza Fernando Mesa, sí, lo vamos a hacer. ¿Cómo me puedo acordar de olvidar el apellido de este? Bueno, Fernando Mesa, que ahora habrán escuchado el timbre de llegada, si no lo escucharon, viene nuestro invitado, lo están pidiendo para ser candidato a intendente. Yo no sé si se va a llamar más garca la lista. No. Pero no puedo creer, lo están espantando. Yo sé que va a ser Sergio Bresinski, uno de los precandidatos, lo están pidiendo también. Bueno, es nuevo en política. Es como ellos quieren, rubiecito, de ojos claros. Ellos los de Buenos Aires, digo, los que viven en Puerto Madero. Pero lo digo porque Fernando sea morocho. Si no, Fernando tiene el mismo problema que tuvo Fernando Mesa, que tuvo el muchacho Jair Dip. Pasa por el Consejo Deliberante y no sé qué les pasa. Dejan los ideales en la puerta, como decía Néstor Kirchner, se olvidan del peronismo, se olvidan de los compañeros y hacen la máxima de los tres casos, pero no los puedo decir hoy porque si no va a ser muy ofensivo. Tranquilito arrancamos. Empezamos tranquilito. Arrancamos tranqui. Sí. Muy bien. Y ahora la otra imagen, por favor, director. Teníamos 3. Ahí está. Bueno, se cumplen 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, memoria, verdad y justicia. Entre las cosas malas que tiene
los libertarios es el negacionismo que esto sucedió de verdad, sí, y lo que sufrió el pueblo argentino. Y hoy tenemos un programa económico igual al que implementaron los militares, nada más que lo pudieron llevar a cabo, igualmente terminó mal, a base de palazos, desapariciones. represión y muerte. Esa fue, creo, la última gran generación de jóvenes que tuvo la Argentina. Los demás, lamentablemente, que los incluye a muchos, la política no tuvo el mismo compromiso de lo que fue para esa generación. Los demás después ya empezaron con la gerencia de política, lo que hacían política porque sí, para mejorar su vida, y lo que tenemos ahora. Así que bueno, bien, arrancamos tranquilo. Desde el Ciudadano se revelan nuestros respetos en este 50 aniversario. Y son 30.000. Y no voy a insultar porque es muy temprano. Bien. No hay plata para salarios, no hay plata para viviendas, no hay plata para remedios, no hay plata en el bolsillo de la gente, por eso cae el consumo en todos los indicadores y por eso cierran los comercios. El ministro Zafrán la semana pasada le puso números al ajuste en Misiones. 40.000 millones de pesos menos ingresan cada mes a la recaudación provincial debido a las medidas económicas de un presidente que decía ser especialista en crecimiento con y sin dinero. Este agujero fiscal golpea de lleno a los trabajadores asalariados y la paritaria en el municipio de Posadas es un ejemplo. Seguramente esta conciliación obligatoria va a terminar en un paro porque el municipio no cuenta con los recursos para pagar lo que piden los trabajadores. Lo mismo en la paritaria provincial, la semana pasada se anunció, se informó 5.1%. Es triste. Los trabajadores municipales y provinciales deberían ganar mucho más. Nadie discute eso. Pero en un contexto de recesión, en un contexto de crisis económica, las matemáticas son las que gobiernan y no hay plata. La yerba mate es otro indicador de cómo se empobrecieron los misioneros. En los últimos años, en el 2023, un productor tenía que vender 2 kilos de hoja verde para comprar 1 litro de gasoil. Hoy tiene que vender 40 kilos de hoja verde para comprar 1 litro de gasoil. Claramente la desregulación de la yerba mate reventó la rentabilidad de los productores y el libre mercado solamente favoreció a los más poderosos. La semana pasada el combustible subió 3 veces, no en Misiones, en Argentina. Y estos son los que venían a poner fin a la inflación. Este año 2026 va a ser muy conflictivo, va a ser un año lleno de conflictos y todos aquellos que tengan responsabilidades van a tener que salir a poner la cara. Responsabilidades políticas, económicas y sociales. Y la protesta en SAMSA ya es un indicador de este clima. Y también es un ejemplo de la desidia de muchos funcionarios, porque este problema ya se detectó en el 2019. La legislatura provincial aprobó una ley para colocar filtros de aire en cada uno de los medidores y le ordenaba a Limas y a Leprac realizar esa tarea. Pasaron 7 años y nadie hizo y nadie controló nada. Hoy la empresa tiene 106.000 usuarios y tiene una tarifa mínima de 43.000 pesos. Lo que implica que si todos los usuarios pagaran la tarifa mínima, cosa que no es así, el ingreso mensual de la empresa asciende a un piso de 4.500 millones de pesos. Un piso de 4.500 millones de pesos. Con semejante suma, semejante monto económico, nadie se dignó a revisar si no le estaban cobrando de más a los vecinos de Posadas y de Garupá. Esto pasa porque hay demasiados funcionarios leyendo las noticias en internet, en los portales y que no salen a la calle.
funcionarios que esperan que el mal humor social se disipe recién para salir. Pero la paciencia de la gente tiene un límite. La gente está cansada de los vivos que se disfrazan de servidores públicos para hacer negocios personales desde un cargo en el Estado. Por esa razón, la reforma que lleva adelante en algunas áreas Hugo Pasalacqua es necesaria. Está quedando muy corta, muy corta. Mucha gente espera una reforma mucho más amplia. Pero la suerte de perestroika misionera es una obligación delante de tantos burócratas abulonados a la silla que creen que tienen el cargo eternamente. Aparecen solamente cada 4 años, piden el voto, hacen promesas que no cumplen y después desaparecen, se encierran. Esperan que Rovira, con alguna estrategia electoral y la ley de lemas, le resuelva las elecciones para volver a quedarse 4 años más abulonados. Ese margen se está terminando y muy pocos son los que se están dando cuenta. Además hay muchas contradicciones en este gobierno, porque van al Congreso y votan todo lo que pide Milei y vienen acá puertas adentro y cuestionan el rumbo de la economía y el rumbo del país. Ese tipo de conducta erosiona la credibilidad que debe tener un representante del pueblo. La misma credibilidad que tampoco tiene la oposición, porque no tiene un proyecto, solamente ideas sueltas, como la que se presentó la semana pasada para eliminar el cobro de ingresos brutos en el arco, en la llamada aduana paralela. Curiosamente la presentó el diputado Amarilla, que es el mismo que pide aumento salarial para los policías y para los empleados públicos. Una gran contradicción de Amarilla que no explica cómo se resuelve. Por un lado, pide aumento de sueldo, pide que el Estado gaste más en salario y por el otro lado pide eliminar la única fuente de ingreso genuino que tiene la provincia en un contexto de caída de la coparticipación federal. Pero hace rato que la oposición no tiene un proyecto de provincia, solamente se cuelga del mal humor social y de alguna boleta presidencial como lo hizo con Macri en un momento y con Milei ahora. En ese escenario aparece la crisis de Caraguataí. El intendente Mario Peyer, acusado de abuso sexual, pide licencia y asume en su lugar una concejal libertaria que hasta hace 5 minutos era parte del Frente Renovador y que llegó al cargo por la misma lista del intendente Peyer. Si el intendente es responsable de lo que está acusado, tiene que caerle todo el peso de la ley sin ningún tipo de protección del gobierno provincial. Ahora, si esta denuncia es una estrategia política, como está sonando cada vez más fuerte en Caraguataí, puede llegar a comprometer a las máximas autoridades provinciales de La Libertad Avanza. Puede ser muy grave. Son los mismos que el año que viene van a disputar el poder con la renovación en toda la provincia. 2 cosas para decir de este tema. La renovación está en su peor momento y no tiene ni debe proteger a nadie. Y por otro lado, La Libertad Avanza debe dejar de mostrar las transfugiadas de la política como si fuera un logro. Debe dejar de festejar la llegada de concejales del radicalismo, del PRO o de la misma renovación como si fueran un hecho de la construcción política, porque no lo son. Se están comportando igual que la casta, igual que la vieja política que supuestamente vinieron a reemplazar. Los que venían a ponerle ética y moral a la política están comprando dirigentes y pagándole con cargos en organismos públicos nacionales. Este tipo de conducta, más temprano que tarde, se vuelve en contra. Y tienen que recordar una cosa: el que traiciona una vez, traiciona siempre. La política misionera está en un punto bisagra, no hay margen, así como no hay plata, no hay margen. Van a tener que hacerse cargo todos, poner la cara, porque el que no lo entiende de esa manera el año que viene se va a su casa, si es que llega al año que viene, si la paciencia de la gente no se termina antes. El problema de lo que decís, Luis, vos, de que se vayan a su casa es si se acostumbran a vivir de un sueldo. Cuando vos te acostumbras a un ritmo de vida, volver al llano... Le pasa a muchos. Es muy difícil. Y bueno,
la única verdad es la realidad. Y qué mejor demostrar qué son los libertarios con estos dos videos que vamos a poner. El primero, director, Valentina Bassi. Adorni fue quien se encargó personalmente de estigmatizar y criminalizar a las personas con discapacidad, con saña, con sorna, con fake news como la de la cola del perrito. Eso va entrando en la gente. Él se encargó de relacionar la discapacidad con el curro. Para mucha gente hoy la discapacidad es un curro. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la crueldad? Yo, que tengo un hijo con discapacidad, estoy currando. ¿Para qué hizo eso? Para que todos puedan robar tranquilos. En la ANDI se destapó una olla de corrupción tremenda, pero también haciendo negocios con las prepagas junto con el ministro de Salud, Mario Lugones. ¿Por qué no se dejan de perjudicar a las personas con discapacidad y sus familiares y cumplen la ley de emergencia como se debe? ¿Por qué no la están cumpliendo? Valentina Bassi tiene un hijo autista y además el compromiso personal de participar en todas las marchas, cosa que no hacen muchos de los que desde la oposición piden que se ejecute la ley de discapacidades y el presupuesto, porque dicen desde el gobierno que no lo ejecutan porque no tienen plata, pero sí tienen plata para Adorni y todo lo que costó Valentina Bassi. Pero la cosa no termina ahí. La cosa no termina ahí. Miren lo que dice la periodista Natalia Bolosín. El Hannah Arendt de Milei y la Fundación Faro, en un año electoral, se gasta, atención, más de 1.000 millones de pesos en redes sociales, en publicidad. 1.000 millones de pesos. 821 millones. Igual ya no ayuda a gente con problemas. Pagan a Mark Zuckerberg y sus redes, Meta es de Mark Zuckerberg, para que a vos te aparezca en Facebook, en Instagram. 15.000 posteos hicieron. Sí. Llegaron a hacer 15.000 posteos contra los migrantes, contra Ahí está. las personas LGBT, en defensa de las políticas del gobierno, en contra de Axel Kicillof en el medio de la campaña, incluso en contra de Jorge Macri en el medio de la campaña. O sea, esencialmente haciendo publicidad y campañas políticas, pero la pregunta obviamente es, ¿con qué guita, Master? Porque ¿cómo una fundación ignota consigue en un año levantar 800 millones de dólares? ¿Qué hizo chequeado? Esto es interesante. Hizo un pedido de informes. Claro. Para decir, che, ¿y la guita dónde la sacaste? ¿quién lo financia? ¿Y quién le contestó? ¿Quién? Nadie. Nadie. Nadie en la fundación No hay toner. quiso contestar. No presentan balances en IGJ, cosa que es obligatoria. Las fundaciones tienen obligación de presentar Pero balances. se colgaron. ¿Y la IGJ de quién depende? ¿De quién depende la IGJ? Del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo de la Nación. En una línea, los libertarios que gobiernan tienen una fundación que se dedica a llevar adelante la defensa de sus políticas y atacar a las políticas de la oposición en redes sociales en un monto realmente exorbitante, en un año 800 millones de dólares, que no pueden explicar qué origen ¿Quién lo tiene. puso? Claro. Mientras en paralelo se señala que quien está detrás de esa fundación es Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo, que es también quien se señala, maneja la CIDE, que tiene un presupuesto de gastos reservados exorbitante, que ha tenido además un crecimiento exponencial en años electorales. ¿Quiénes dirigen esta fundación? Dicen que detrás de escena Francisco Caputo, el que pone la cara es Agustín Laje y el otro que pone la cara es mi amigo chileno Alex Kaiser, que dejó a la izquierda al gran escritor ya fallecido peruano Vargas Llosa. Vamos a ver. Menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto, porque esa pregunta parte de una... Está muy buena, esta era la reacción que yo quería... Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas, o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Fantástico Vargas Llosa, ¿no? O sea, Bueno, sí, claramente, ninguna dictadura puede ser buena, jamás en la vida de los jamases, claramente, pero bueno. Ustedes comprenden ahora lo que significa Bukele, presidente de El Salvador, para Javier Milei, Patricia Bullrich, y para todos los libertarios que están en baja, están rotos, con internas, con carpetazos, sabe que se le termina. La verdad que yo creí que iba a tardar un poquito más en chocar la calecita, porque nosotros le mostramos esto por el caso Libra. Con la Fundación Faro
hay gobiernos provinciales que han aportado plata a la Fundación Faro para el desarrollo de ideas políticas y sociales. Espero que Misiones, el gobierno de Misiones no haya sido ese, pero ya lo vamos a averiguar. Quiero decir 2 cosas para terminar. Me las anoté, que son unas frases muy buenas. Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Se lo decimos a todos, a nivel nacional y a nivel provincial. Y para los que se quejan de que cuando nosotros cuestionamos al oficialismo renovador y tienen miedo que no podemos seguir mojando en las medialunas, y nosotros, les voy a decir algo de Mao Zedong que dijo. Mao Zedong, si no sabe quién es, los jóvenes Leo y Blem, googleen. La crítica debe hacerse a tiempo. No hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar solo después de consumados los hechos. Por algo, Juan Domingo Perón tomaba muchas frases de Mao Zedong. Y entonces no se quejen, bueno, hagan las cosas bien. Y el garca ese que yo dije del Ministerio de Desarrollo Social es Marco Villamil. Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, nada que ver con la Nación. Nación hay otros garcas, pero este es el contador. Así que bueno, ha sido todo por... Haciendo amigos en la sección haciendo amigos. Haciendo amigos en el primer bloque. Bien, bueno. Hablando de amigos, vamos a hablar, amigo y bueno, Jerónimo García, y su columna es La falsedad del relato económico. Buenas noches. Bueno, esta semana dio a conocer el INDEC la cifra con respecto al crecimiento del Producto Bruto Interno, que está alrededor de los 620.000, 630.000 millones de dólares, con respecto al año pasado. Bueno, arrojó una cifra del 4.4%. Sin embargo, hay una cuestión que hay que analizar. Los sectores que más han crecido, que son energía, es agroindustria, es minería e intermediación financiera, que es a la que más creció, cerca del 27%, generan muy poco empleo. Los sectores que más dinámicos en la creación de empleo es la construcción y la industria, que durante el año pasado tuvieron récord en cuanto a caída de actividad. Eso explica, por un lado, la desaparición de empresas desde el inicio de la gestión Milei, una desaparición de 22.608 empresas taxativamente, y conlleva una destrucción del empleo de 298.000 puestos de empleo registrados. Esto también se visualiza en el crecimiento del índice de desempleo, que mide también el INDEC, que subió del 5.8, 5.7 al 7.5. Pero de la margen etaria de los 16 a los 29 años es mucho mayor, llega a un 17% el nivel de desocupación. Y en este sector también es muy importante la generación de empleo en negro o el autoempleo, que es cercano en total en el país al 40%. Esta es la situación, una situación muy comprometida, pese a que los números tratan de engañarlo. Solamente con el déficit, conteniendo el déficit fiscal, esto no va a funcionar. ¿Esto cómo afecta a las economías personales? Bueno, sería obvio explicarlo, pero hay un dato. En el balance del último trimestre del Banco de Galicia, que es el banco privado más importante, arrojó una pérdida de 83.000 millones de pesos. ¿Cómo se explica? Morosidad en tarjeta de crédito del 9.3%, morosidad en préstamo personal del 12% y morosidad en créditos prendarios del 5.8%. En las billeteras virtuales es mayor todavía. La morosidad está alrededor del 25% y hay casos extremos como es Walla, con una morosidad del 50%. Para terminar, y no olvidarlo, a pesar de que existe una orden judicial, el Banco Central sigue negándose a que se audite, a 2 años del envío del oro al exterior, 13 toneladas de oro que no se sabe dónde están, e insisto, siguen negándose a que se audite, sin ningún tipo de explicación. Nada más y hasta la próxima. Gracias. Ahí hay unas imágenes, unos cuadros sobre el tema de los puestos de trabajo registrados, que señalaba Jerónimo.
Le tengo que preguntar a Jerónimo, vi una pintura de azul solar ahí. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Después vi otras fotos ahí. Vi otras fotos ahí que lo mire la gente. Bueno. Bien, antes del corte, vamos a la bolufrase de la semana. En este caso fue la senadora Patricia Bullrich. Ahí la está abrazando y decir, mirá la que te hiciste, mirá la que nos mandaste. Sí. Lo que dijo fue, con nuestras leyes hasta Lázaro Báez se benefició. Por favor, lleven sus dólares al banco, los necesitamos. Si usted confía en esta señora que estuvo en el 2001 con De la Rúa y recuerda el corralito, si confía en el pedido de esta señora, hágale caso, lleve sus dólares al banco. No, que arrancó siendo diputada nacional por Carlos Vélez. Sí, claro. En esa famosa lista que en Capital Federal, para que vean que la ola porteña, pusieron 4 diputados nacionales. Y estaban Chacho Álvarez y Patricia Bullrich, que después, como corresponde, y como buen periodista, traicionaron y se fueron. Uno para un lado y otro para otro. Sí. Pero bueno, bien. Es lo que hay. Nos vamos al corte. Va a estar con nosotros en el próximo bloque el diputado nacional de la Renovación, Oscar Herrera Aguat. Allí indudablemente es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículos. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente apilados. En este momento